Así como lo prometimos, vamos hoy a concluir con el tiempo profético de las profecías de la Biblia, que ya tenemos la tercera semana hoy, y hoy vamos a hablar sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque todo concluye en ese punto. Y muchos de nosotros tenemos mucho tiempo escuchando que el Señor viene, y que Jesús viene, y que Cristo viene, y muchos dicen, pero no viene. Dice que viene, pero no lo veo que llega. No quiere usted ver lo que llegue si usted no está listo. No quiere usted ver ese día si usted no está listo. Así que dice la paciencia del Señor es para que todos lleguemos a la salvación. Y vamos a continuar el primer domingo que iniciamos, hablamos sobre Israel y el pacto que se aproxima con las naciones vecinas, las naciones árabes. En la segunda semana hablamos, ¿verdad?, sobre otro tema profético de la gran tribulación, el anticristo, de quién es ese personaje o ese espíritu que está en el mundo ya, que se opone a todo lo que se llama Cristo, todo lo que se llama Dios. Y hoy vamos a mirar sobre el retorno de Jesucristo. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Y si alguien quiere leerlo, Natalie, no sé si quieres. Amén. Tiene que abrir el micrófono. Hechos 1, 6 al 11. ¿Me escuchan bien? Amén. Okay. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lee amén. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les había visto ir al cielo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos. Que esta palabra que vamos a compartir hoy pueda abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor traiga entendimiento a nosotros. Pues bien, esta palabra que acabamos de escuchar es el escenario que los apóstoles vivieron con el Señor Jesús ya en el último día de el Señor en la tierra, después de haber resucitado, después de haberse le mostrado a los apóstoles por un periodo de aproximadamente 40 días, donde se le apareció a más de 500, entre ellos todos los apóstoles que estaban, y ya cuando él lo llevó al monte, le dio la gran comisión y
el relato que hace Lucas aquí, que es el que escribe el libro de Hechos. Dice que ellos estaban reunidos, le escucharon hablar y le preguntaron que si él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Fíjense la pregunta de los apóstoles, si él iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Y la respuesta que podemos apreciar del Señor Jesucristo, él le dice, no está de ustedes saber los tiempos. No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Por qué? Porque eso no iba a ocurrir en esos próximos años que los apóstoles iban a vivir. Porque no era para ellos, sino que es para el tiempo del fin. Entonces dice el Señor aquí, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo próximo que iba a ocurrir? La llenura del Espíritu Santo, que ocurre en el capítulo 2, cuando es el día de Pentecostés. Por eso el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido. O sea, la misión de los discípulos, de los apóstoles, era, ¿verdad?, extender el evangelio por todo el mundo. Y para ello era necesario que la fortaleza directa del Señor viniera sobre ellos y, de hecho, sobre cada uno de nosotros. Es la promesa que el Señor nos ha dado de que nos dio su Espíritu Santo para hacer su obra. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer la obra del Señor. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida nosotros no podemos seguir los mandatos del Señor. Se hace difícil porque la carne se opone y necesitamos esa fortaleza. Pero el Señor dice, no está en ustedes entender los tiempos que el Señor puso en su sola potestad. Esto es para el tiempo del fin. Enfóquese en extender el evangelio, en predicar la palabra. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Dice que se levantó, fue alzado. Y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, podrían ser dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, de esa misma manera, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá así como le habéis visto al cielo. O sea, ¿qué pasó? Él subió al cielo y dice que una nube le ocultó. Amén. Y vamos a ver en versículos más adelante que vamos a leer, donde exactamente esa es la descripción que da de cómo el Señor regresaría. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 28. ¿Y alguien que lo pueda leer? Amén. Henry. Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Amén. Amén. El libro de Hebreos aquí nos da otra señal. Dice que la primera manifestación del Señor Jesucristo, cuando vino aproximadamente ya hace 2000 años, dice que fue con relación con el pecado. Él vino con una misión específica y fue para quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que Cristo viniera en carne, en semejanza de hombre, para quitar el pecado del mundo, para darnos a usted y a mí la opción, para abrirnos las puertas para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor, para que usted y yo podamos ser parte de la familia de Cristo. Él vino y quitó el pecado. ¿Cómo lo hizo?
lo quitó en la cruz del Calvario cuando tomó su castigo y el mío y fue depositado sobre Jesús, él muriendo por cada uno de nosotros y derramando su sangre para que usted y yo seamos purificados y seamos justificados. Por eso, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibimos la salvación, nuestros pecados son perdonados y ya no hay más acusación en contra de nosotros. Los decretos que eran contrarios a nosotros, por ejemplo, el que pecare morirá. Estamos condenados a morir para siempre, pero el Señor, a través de su sacrificio, quita el pecado en medio y nos limpia de toda maldad. Y su sangre está ahí para que nosotros cada día vayamos y le pidamos perdón y ¿verdad? Nos confesemos con Él directamente y recibamos el perdón de nuestro pecado diariamente. La sangre de Cristo está ahí para diariamente limpiarnos, porque diariamente cometemos errores y fallamos y Él está ahí para limpiarnos diariamente. Ahora, la segunda parte dice en Hebreos que Él aparecerá por segunda vez, pero la segunda vez no va a ser con referencia al pecado, porque eso ya Él lo resolvió. La segunda vez aparecerá para salvar a los que le esperan. Amén. Y desde que Cristo, como leímos en Hebreos 1, dijo que regresaría, asimismo volverá, desde ese entonces los apóstoles le esperan y se ha manifestado y se ha comunicado, amén, se ha comunicado a lo largo del tiempo que Cristo regresaría, porque así lo anunciaron los ángeles y así también lo establece el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 2. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 12 al 17. ¿Alguien que quiera ayudarnos? Isaías capítulo 2. 12 12 al 17. Sí. Porque un día Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos soberbios y altivos, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre todas las torres altas y sobre todo muro fuerte, sobre todo las naves de Tarsis y sobre todo las pinturas talladas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Amén. Entonces podemos ver que el Señor, a través del espíritu de los profetas, habla de ese día de la manifestación de Jehová, donde Dios se levantará y habla aquí en términos figurados de árboles, de montes, y todo eso se representa en la altivez del hombre. En la altivez que el anticristo, el espíritu del anticristo va a manifestar en los tiempos del fin, de que el hombre es todo, de que el hombre es autosuficiente, de que no necesitamos a Dios, de que el hombre es capaz de alcanzar todo lo que se proponga y el orgullo humano y el humanismo sobrepasan, ¿verdad? Muchas cosas aquí en la tierra que usted puede ver y ya Dios ni es necesario, no necesitamos a Dios. Entonces dice que ese día vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano. Cuando habla de cedros, está hablando de líderes, de hombres, ¿verdad? Que alcanzarán grandes lugares, sobre todas las encimas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados, y sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Y mira aquí el versículo 17, la altivez del hombre. Todo eso que habla, no está hablando de monte figurado y de árboles. Es hablando directamente a la altivez del hombre, que se representa en ese lenguaje figurado que acabamos de leer. La soberbia del hombre, lo que produce el espíritu del anticristo, que rechaza todo lo que es Dios.
y se opone a todo lo que es de culto. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué dice Joel 2, 28 al 32? Libro de Joel. Un poquito más adelante, después de Isaías y de Daniel, está el libro de Joel, capítulo 2, 28 al 32. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. El remanente, amén. Amén. Mire lo que dice ahí. Habla de la manifestación del Espíritu Santo. Dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y eso es lo que él le dijo a los discípulos. Ven, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en todo el mundo. Y luego, entonces vendrá el fin. Y ese día, dice aquí, y daré prodigio en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y lo más importante que habla aquí es donde el 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Amén. Todo aquel que invocare, el Señor tenía que darle tiempo a la humanidad para que pudieran ser salvos. Amén. Por eso él le dijo a los apóstoles, prediquen el evangelio, comuniquen, y todo el que crea será salvo. En Hebreos dice que vino primero a quitar el pecado. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser, para que el hombre pudiera volver a Dios. Pero eso no iba a pasar en un día. Eso tenía que darse un espacio de tiempo donde la humanidad pueda volver a él a través de la predicación del evangelio y de la manifestación del poder de Dios a través de los apóstoles y de la iglesia. Entonces, dice Hebreo que él viene a buscar por segunda vez a lo que lo esperan. ¿Quiénes son los que lo esperan? Aquellos que han creído en el mensaje de los apóstoles y del evangelio. Amén. Entonces, dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. El remanente es aquellos que el Señor ha alcanzado a través de su palabra. Amén. Los que no han doblado rodillas, los que se han mantenido fieles. Amén. Zacarías 14, 1 al 4. Estamos viendo en el Antiguo Testamento algunas de las citas importantes que hablan de ese día de la manifestación de Jesucristo en el mundo. Zacarías 14, 1 al 4. ¿Alguien que quiera leer? Zacarías está en... Amén. Amén, pastor. Jennifer, dele. Amén. Déjeme ver, mi hermana Rosa. ¿Quién me dijo primero? Jennifer. Amén. Amén, amén, amén. ¿Quién no quiere que le... Ok, ¿te lo tiene, Damián? Sí, sí. Vamos a darle chance a Damián. Dale. Ok. He aquí,
el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Okay. Y haréis el valle de los montes. Ok. Amén. Entonces habla aquí, cuando nosotros estamos hablando sobre las profecías, debemos entender siempre que no un solo profeta tenía toda la información, sino que el Espíritu Santo revelaba la palabra a los profetas y en muchas ocasiones un mismo acontecimiento era comunicado con diferentes tipos de detalles. Por eso usted está viendo el día de todo eso que hemos venido hablando es el mismo día, la manifestación del Señor, pero tienen diferentes marcas y diferentes detalles. En esta específica cita donde Zacarías habla de el ambiente político que hablamos en el primer día, cuando empezamos a hablar de las profecías, de lo que iba a suceder con Israel y las naciones vecinas. Y ese día del Señor, donde Él se manifestará al mundo, así como Isaías lo vimos ahorita, donde aplastará la altivez del hombre, donde dice que todo valle será destruido y todo cedro y árbol será aplastado. Ese es el mismo día. Lo único que Isaías habla sobre la altivez del hombre. Ahora Zacarías nos está dando el detalle sobre cómo será la situación de las naciones y referente a Israel. Entonces, la profecía es como si fuera un rompecabezas donde usted tiene que tomar todas las piezas y ponerlas juntas de acuerdo como el Espíritu lo anunció. Entonces, dice el Señor aquí a través de Zacarías que ese día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos despojos, y dice que Él se levantará a pelear contra las naciones que vengan contra Israel y afirmará sus pies en el monte de los olivos. Amén. Pareciera y parece que ese es el lugar donde Él va a descender, que ese es el lugar donde Él vendrá. Y creo que en ese lugar fue donde ascendió al cielo, si leemos la palabra correctamente. Dice que vendrá en las nubes y vendrá pero solamente usted dice, ok, el Señor vendrá, pero ¿qué va a pasar? La Biblia no dice exactamente cómo va a ocurrir y cuál va a ser la condición y cómo se verán las cosas afectadas en ese día. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento otros detalles de esa venida del Señor. Primera de Corintios 15:23. Hermana Rosa, si puede conseguir Primera de Corintios 15:23. Y leemos desde el 22, si podemos. Abra su micrófono. Desde el 22. Sí. Porque así como Adán, todo... No, creo que lo quiero. Era el primero de Corintios. Estaba bien, pero yo. ¿Ah? Estaba bien. Ahí es.
Ajá, porque así como en Adán todos mueren. Porque los judíos piden señales y los griegos No. la otra. Primera de Bueno, Corintios 15, 22. desde el 22. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Amén. Luego, Ahí está bien, el 23 solamente. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. vivificados. Todos serán vivificados. Amén. Y nos da el orden en el versículo 23. Aquí habla entonces también de la resurrección. El día de la venida del Señor también tiene que ver con la resurrección de los muertos. En Hebreos 9:28, como leímos, dice que vendrá por segunda vez a buscar a los que lo esperan. Ahora, usted y yo sabemos que los apóstoles todos murieron ya, no están con nosotros, pero ellos lo están esperando. ¿Dónde? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué sucede con el hombre cuando muere? Según lo que podemos entender, Lucas, cuando usted habla, escucha la parábola de Lázaro, el rico y Lázaro, no es una parábola, sino que es el Señor trata de explicarnos y nos da un detalle de qué pasa con la persona cuando mueren. Por ejemplo, cuando alguien muere, si muere en fe y muere creyendo en Cristo Jesús, va al lugar, a lo que se llama el paraíso, donde es, ¿verdad?, sustentado, donde es consolado en ese tiempo. Y el que muere fuera de la cobertura del Señor, o muere en ignorancia, o muere en no creyendo en el Señor, va al Hades, al lugar de tormento. Ahora, esos dos lugares no son los destinos finales del alma del hombre, sino que desde ahí, entonces, todos saldrán cuando venga el gran juicio del trono blanco, que será otro tema que vamos a más adelante luego a compartir. Pero todos los que lo esperan, toda la multitud de personas que han muerto creyendo en Cristo, que tienen la promesa de la resurrección. Y dice aquí en el versículo 23 que ese día, en la venida del Señor, habrán personas que serán recibidos con Cristo y que serán levantados. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Que nos da un poquito más de detalle. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Hermana Rosa, no está fácil. Dele, hermana Rosa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Entonces ahí el apóstol Pablo nos da una descripción más clara de el orden de la resurrección que él trata de abordar en Primera de Corintios, que es el mismo Pablo que lo escribe, y nos dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo que le acabé de decir, cuando alguien muere, no crea que esa persona se fue al olvido y que ya no está en algún lugar, está como durmiendo, y hace referencia a dormir porque alguien que está durmiendo, uno espera que se levante, ¿verdad? Uno espera que alguien que está durmiendo y se lo habla en referente a la resurrección. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis.
para que usted no crea que ya eso fue el todo de la vida, para que usted, ¿verdad?, no se vaya a deprimir por alguien que ha partido, sino que tenemos esa esperanza. Amén. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esperanza, fe. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y ahí está la clave, si creemos que Jesús murió y resucitó, si realmente Jesús resucitó, y esta es la clave central del Evangelio de Cristo, la resurrección, si Cristo no resucitó, si Cristo realmente no se levantó de la tumba, si Cristo realmente no se mostró a los demás apóstoles, como lo dice la palabra, por más de 40 días, más de 500 personas, si ellos no lo hubiesen visto, el evangelio fuera un evangelio falso. Usted y yo no tuviéramos esperanza. Pero como Cristo resucitó, porque está escrito, está testificado por los que los vieron, no por uno, sino por cientos de personas que lo vieron levantarse después de haber sido expuesto a la muerte en la cruz. Esto marcó el sello del sacrificio y esto nos da la esperanza de que si Él se levantó de la muerte, Él también nos puede levantar a nosotros de la muerte, si creemos en Él. Dice el apóstol Pablo, no ignoréis como los otros que no tienen esperanza. Y usted conoce mucha gente que dice, el que murió, ahí se le acabó la vida. Ya, no hay más. Eso es mentira. Ahí es que empieza realmente la vida o la calamidad del hombre. Estos años, estos 70, 80, 90 o hasta 100 años que el hombre dura, eso no es nada comparado con la eternidad que estamos destinados a pasar. Amén. Entonces dice aquí, porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Con quién lo traerá Dios? Con Jesús. ¿Cuándo? En el día de su venida, en el día de su regreso, ¿verdad? Los muertos resucitarán. Ahora nos da el orden de cómo puede suceder. El apóstol Pablo no entendía y no se le había dado el día que el Señor iba a venir y él pensaba que quizá el día estaba cerca. Y mire lo que él dice. Por lo cual os decimos que en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no vamos a ser primero que los que durmieron. Los que durmieron fueron los que han muerto. ¿Verdad? No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cómo lo habéis visto? Fue ascendido, ¿verdad?, en la nube y vendrá otra vez desde el cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están durmiendo en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego, nosotros, los que vivimos, él pensaba que iba a estar vivo, pero él es uno de los que está durmiendo ahora. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y de aquí es que viene el tema del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, que es muy bien fundado, está fundado en esta palabra, donde los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde? En las nubes, porque así fue que el Señor se fue y fue prometido que así regresará. Regresa en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que hay una reunión de los que están durmiendo esperando la verdad de ese día, y nosotros los que estamos vivos, puede ser que nosotros también pasemos la muerte y bueno, no nos toque, y ya usted entiende el orden. Pero esto es lo que va a ocurrir. Por eso habla del rapto de la iglesia, habla del arrebatamiento, pero ese arrebatamiento va a ocurrir el mismo día o en el día del Señor, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estemos vivos, los que hayamos quedado, nos juntaremos en el aire y recibiremos al Señor en los cielos. Amén. Esto es lo que más tarde se conoce como las bodas del Cordero. ¿Usted ha escuchado las bodas del Cordero? Eso es la novia, que es la iglesia,
y el novio viene y se juntan y hacen una boda, las fiestas de las bodas del Cordero. Eso es lo que significa esa reunión con el Señor para estar con Él para siempre. Amén. Segunda de Pedro 3, 9 al 14, al 15. Ya estamos terminando. Segunda de Pedro 3, 9 al 15. Amén. Dele para ahí, mi hermana. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Digo, Sí. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Amén. Hasta ahí está bien. Vamos a dejarlo hasta ahí para avanzar. Luego usted puede leer la otra parte. Ok. Bueno, vamos a leer el 15 directamente. Ok. Y tener. Puesto que todas estas cosas, No, quita. el 15, el 15. Ok. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o ha escrito. Ok, ahí está bien. Dice que la paciencia del Señor es para salvación. O sea, el Señor, por eso dice que nadie sabe el día ni la hora, porque no está aún fijado, porque el Señor quiere que todos lleguemos a salvación. Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere expandir el tiempo lo más que se pueda para que todos lleguemos a la salvación. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7, y lo voy a leer yo. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí y amén. Dice que todo ojo le verá y vendrá con las nubes. Y para terminar, en Apocalipsis 19, si me acompaña, Apocalipsis 19. Del 11 al 16. Dice, y lo voy a leer yo para avanzar. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con varas de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la tierra, de la ira del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí habla, o en otra referencia, a con quién el Señor viene a la tierra. ¿Qué dice ahí? Dice que da una descripción de quién es el del jinete. Dice: entonces viene el cielo
abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Pelea contra quién? Contra las naciones que vendrían contra Israel, como habla Zacarías. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Una corona, ¿verdad? Con muchas diademas. Con cada diadema representa lo que eran, los que son salvos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, como lo habla Juan en el capítulo 1 de Juan, donde dice el Verbo se hizo carne y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Es el Verbo de Dios, la acción de Dios, la manifestación de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son esos ejércitos celestiales? Dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Cuando la palabra habla de vestiduras, lino fino y blanco y limpio, está hablando de todos aquellos que hemos o seremos redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, cuando el Señor viene, ¿verdad? Como lo vimos en Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos nos juntaremos en el aire con Él y estaremos siempre con el Señor. Pero el Señor no se detiene ahí, sino que Él termina de descender con el ejército celestial, que son los santos que han sido limpios, ¿verdad? Eso es todo el lenguaje figurado. Eso es todo el lenguaje figurado. Lo que quiere decir es que los que hemos sido levantados o los que seremos levantados, Dios quiera que yo esté en el grupo, que no, ¿verdad? Que no me pierda. Los que seremos levantados, los que lleguemos, ¿verdad? A esas bodas del Cordero, nos juntaremos con Él en el aire y el reino se establecerá en la tierra. Amén. Con el ejército celestial son todos los que seremos transformados, los que resucitarán y los que se juntarán con el Señor en el aire. Cuando habla de vestiduras, a los ángeles no hay que vestirlos porque ellos están limpios, ellos son puros. Y no hay salvación tampoco para los que se fueron con Satanás, sino cuando habla de vestiduras y lino, son vestiduras para los santos. Dice que le seguirá en caballos blancos. La referencia del caballo es un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De su boca sale una espada aguda, no una espada literal, no una espada física, sino una espada literal. La palabra del Señor dice que juzgará a todas las personas en la tierra. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con varas de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, habla del establecimiento en ese día que el Señor regresa. Él regresa para pelear y defender a la nación de Israel. Él viene para destruir todo lo que el hombre ha construido, la altivez del hombre. Él viene para defender a la nación. Él viene para levantar a su iglesia y él viene para establecer su reino. Todos esos detalles pasan a la venida del Señor. Amén. Esa manifestación gloriosa del nombre de Jesús. Y usted dirá, ¿y cuándo es que el Señor viene? Nadie sabe, pero Él nos dio señales. Y todo está en referencia a la nación de Israel, como nosotros lo hemos visto en las lecciones pasadas y en otros estudios. Y el Señor nos da esas señales para que nosotros podamos mantener la fe moviendo y estando en expectativa de espera, porque Él viene a buscar a los que lo esperan. Y si usted está esperando al Señor, usted tiene primero que creer en Él y darle su vida a Él. Amén. Puede esperarlo en vida o puede esperarlo ya cuando pase, ¿verdad? Físicamente, pero la promesa es que todo aquel que cree será levantado de los muertos, o seremos levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo espero que esta palabra haya llegado a su corazón, que su fe haya sido aumentada y que si no le ha dado su vida al Señor, lo haga hoy. Amén. Y le diga, Señor Jesús, cierre sus ojos ahí. Si usted no le ha dado su vida al Señor, no sé, voy a preguntar, pero si usted no le ha dado su vida al Señor, repita conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra está claro que tú regresarás a salvar a los que lo esperan. Padre, y tú nos has dado la puerta y has abierto, Señor, esa puerta para que nosotros entremos
y cenemos contigo y estemos contigo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador. Reconozco mis pecados y mi maldad y reconozco que tú viniste para limpiarme. Y yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí, limpiándome de mi pecado. Ahora, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Sálvame y líbrame. Y ayúdame, Señor, a esperarte. Señor, para que aquel día, cuando tú vengas, yo no me aleje de ti avergonzado, sino que pueda reunirme contigo en el cielo y reunirme en las bodas del Cordero y establecer el reino contigo. Gracias, Señor, te damos. Ayúdame, Padre, a no pecar más y ayúdame, Señor, a mantenerme firme y fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, estoy seguro que el Señor entrará en tu vida. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos. Vamos a darle gracias al Señor para que Él nos, ¿verdad? Este día que nos ha regalado pueda terminar y ser un día exitoso. Amén. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? Natalie. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, mi amado Padre Celestial, por la palabra de hoy. Gracias por cada uno de los hermanos en la fe que estamos aquí, Señor Jesucristo, reconociéndote a ti, Padre amado. Te damos gracias, Padre, por cada una de las familias que están aquí reunidas, mi Dios. Bendícelo, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron estar hoy, pero bendícelo, Padre. Que tu misericordia lo alcance y los cubra con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, mi Dios. Te entregamos el resto del día, mi Dios Jesucristo. Queremos hacer todo lo que vayamos a hacer bajo tu voluntad, bajo tu cobertura, mi Dios, que tú nos guardes, mi Dios, y vamos a salir, Señor Jesús, y que podamos hacer todo conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre, por este día. Te entregamos el control de todo, mi Dios. Que esta palabra, Señor Jesucristo, trabaje en nosotros, mi Dios Jesucristo, porque es tu palabra, que tu palabra, Señor Jesucristo, es sanidad para nuestros huesos también. Padre, gracias por todo. Bendecimos este día, bendecimos tu nombre, mi Dios. Gracias por tu misericordia, mi Dios amado. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mis hermanos y mis hermanas, Dios me le guarde, Dios me le bendiga mucho y que esta palabra, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Dios me le guarde. Amén. Feliz domingo para todos. Amén. Igual, igual. Feliz domingo. Gracias. Feliz domingo para todos. Dios me le guarde, mi hermana Rosa. Amén. Amén. Gracias. Amén. Saludos a la pastora que no la veo por ahí. Dios bendiga a todos. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Feliz domingo.